Bueno, muy buenas noches, estimadas compañeras del curso de Psicología Política. Estamos aquí para dar inicio a al conversatorio de la fase 3, modelos y metodologías de Psicología Política. Nos presentamos, Angélica López, María Angélica Velaides, Heidi Herrera, la compañera Keila, bueno, por algún inconveniente que nosotros no conocemos, no se pudo conectar. Y mi persona, Adriana Solano, quien hace la presentación. Bueno, este conversatorio gira alrededor de la pregunta de cómo los medios de comunicación influyen en la construcción del voto y participación política. En ese sentido, se puede hablar de democracia electoral en Colombia. Entonces, a modo de introducción, eh, básicamente podríamos decir que los medios de comunicación siempre se han conocido como medios que nos entretienen, por decirlo así. De pronto la farándula, el deporte, las noticias del mediodía para ver qué ha pasado en el mundo. Nada relevante para algunos, pero conociendo em, la influencia que tienen los temas políticos y el conocimiento que nosotros estamos adquiriendo referente a este tema, podemos entender y ahondar en este tema, entendiendo o comprendiendo lo fundamental que son estos medios de comunicación, o estos medios masivos de comunicación para temas tan importantes como la política. Entonces, en este orden, vamos a iniciar dando respuesta a esta pregunta. Nuevamente la repito. ¿Cómo los medios de comunicación influyen en la construcción del voto y participación política? Y en ese sentido se puede hablar de democracia electoral en Colombia. Recuerden que tenemos poco tiempo, tratemos de ser lo más concisos, lo más breves posible. Entonces, iniciando a responder a esta pregunta, puedo decir que los medios actualmente nos mantienen informados o influyen en en la construcción del voto porque cada vez o toda vez que nosotros vamos a hacer participación en procesos electorales a través del voto, necesitamos estar informados, necesitamos conocer ubicación, lugar de votación, candidatos, estrategias, planes de gobierno, etcétera. Entonces, esto no podría ser posible si nosotros no tenemos unas herramientas que nos lo hagan saber. No es lo mismo que lleguen y nos lo digan o que otra persona nos lo diga, sino también que existan esos medios que a nosotros nos expliquen, nos amplíen la información y nos aclaren cómo es ese proceso o cómo se está dando ese proceso, no solamente en el lugar donde vimos, sino en otro lugar, como por ejemplo en las elecciones de presidencia, cómo se está trabajando en otros departamentos, no solamente donde nosotros estamos. Entonces, todo esto se hace a través de los medios masivos de comunicación. Entonces, de esta misma forma, le voy a dar paso a la compañera María Angélica para que nos comparta qué piensa ella o cuál es su opinión acerca de la pregunta. Adelante. Bueno, la comunicación es un factor clave en la captación de votos en cualquier proceso electoral, cuya efectividad se ve condicionada por cambiantes como las propiedades sociodemocráticas del receptor, el poder del emisor, los canales escogidos para su difusión, como son los medios de comunicaciones, en el ámbito económico donde se desarrolle el discurso también. Eh, en este entorno, el análisis del lenguaje cobra un particular relevancia, pues uno de sus usos dependerá en varios casos de la intención con la que se lanza el mensaje con los resultados esperados. En política se determina la internacionalidad del voto y sus efectos sobre los resultados electorales. Pues esa es mi respuesta a la pregunta. Ok, compañera Angélica, adelante. Hola, compañeras. La política sabemos que es persuasión, ¿verdad? Y de tal manera que
en una sociedad democrática quienes desempeñan estas responsabilidades públicas y creen honestamente en los principios que se defiende su formación política, se utiliza la persuasión como una herramienta para ganar electos, para ganar votantes. Como lo dice Yáñez 2005, el político es un comunicador que se encuentra en la persuasión su instrumento más valioso, entendiendo así como los medios de comunicación asimismo resulta consecuente que estos medios deben de ser imparciales y balanceados al informar sobre las noticias respecto a una elección, no debiendo existir programas o artículos favorables a un candidato a un partido político determinado, pero también parece indispensable que estos medios eduquen al votante respecto a las líneas generales y particulares del proceso. Revisando todo esto, podemos decir que los medios de comunicación gubernamentales también deben cumplir funciones similares a lo que cumplen los propios organismos electorales, que deben de también tener las cualidades ya señaladas para estos medios, que es educar al votante y ayudarle a que la elección no sea inclinada a uno, sino a lo que el país necesita, a lo que la sociedad está necesitando. De lo dicho se desprende que estamos en presencia de un tema extremadamente interesante que, a diferencia de tener respecto a un proceso electoral, es lo que involucra a un país, ¿verdad? Que los medios de comunicación son masivos y de ese modo, pues nosotros, todos los televidentes, ganamos o nos apropiamos, podemos decir más bien, de un concepto o eliminamos un concepto según lo que estamos asimilando en los medios de comunicación con respecto a esos partidos, dichos partidos políticos. Muy bien, interesante. Compañera Heidi, adelante. Tienes el micrófono apagado, compañera Heidi. Lo siento. Hola, buenas noches, compañera. Como tenemos entendido, los medios de comunicación juegan un papel muy fundamental dentro de la sociedad, nosotros como los votantes, ya que nos influye de manera positiva y también de manera negativa al momento de ejercer nuestro voto como tal. Un momento, por favor. La comunicación al aspecto de la política suele ser de esta manera, aunque en los últimos años cada vez se ve más la forma en que interactuamos al momento de ir revisando qué tal candidato es nuestro favorito, entonces miramos las falencias, las fortalezas, en fin, y todas esas cosas las manejamos por medio de las redes sociales, por el canal y el emisor, entre otras cosas. Bueno, se podría decir que estamos en una estrecha relación y esto nos ayuda mucho a ser beneficiarios, a tener conocimiento acerca de todos nuestros votantes. Entonces pienso que esa es mi respuesta. Ok, muy interesante las respuestas de todas. Bueno, para concluir, es muy importante tener en cuenta, bueno, la participación de todas. Y en este sentido, aquí en esta partecita se puede hablar de democracia electoral en Colombia, entonces, con este tema. Entonces, es muy importante algo que menciona la compañera Angélica, y yo lo voy a complementar con eh, eh, una con una cita del director del Servicio Electoral de Chile, Juan Ignacio García, cuando se habla de democracia, y es que la democracia necesita medios de comunicación que no sean excluyentes para así poder constituirse en vehículos universales de información, así como en su papel de contralores políticos, todo ello dentro de un ejercicio de una efectiva libertad de expresión. Entonces, con esto debemos entender que necesitamos medios de comunicación masivos que sean imparciales, que no polaricen, que estén siempre abiertos a explicar y ampliar la información, no importa qué partido político es, ni qué políticas ofrece, sino informar a las personas, a los ciudadanos que estamos interesados en conocer la realidad de la política y de los políticos en el país. Entonces, no siendo más, les doy muchas gracias por su participación y que tengan una bonita noche. Ok.